Ve, usted me dice si ya la ven. ¿Sí? ¿Ven ya la presentación? Sí. Ok, gracias Isabela, muy amable. Bueno, para empezar, solo recordarles que tienen que marcar su asistencia, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues vamos a empezar a trabajar. Estamos hablando acerca de ácidos y bases. Desde el punto de vista de la teoría de disociación de Arrhenius, recordará usted que Arrhenius planteaba que todas las sustancias o la mayoría de sustancias, por decirlo así, tenían una cualidad. Estas se podían disociar iónicamente, o sea que podían generar dos tipos de iones, un catión y un anión. En términos del tipo de catión o anión que se generaban, se iba a interpretar que era un ácido o que era una base. Ahora bien, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Arrhenius, vamos a hablar el día de hoy acerca del equilibrio de ionización del agua. ¿Por qué se habla en términos de equilibrio? Porque recuerden ustedes que una sustancia en equilibrio tiene muchas características, empezando porque va a mantener intacta la estructura de la materia. Cuando nosotros hablamos acerca de equilibrio, el equilibrio, recuerden ustedes, está representado a través de la ecuación o que dice constante de equilibrio, K sub C es igual a al producto iónico, en este caso, porque estamos hablando de ionización del agua, al producto iónico. De los productos o de las sustancias ionizadas, dividido la sustancia antes de la ionización. Va. Entonces, el fin en mente es poder entender hoy cómo se da el producto iónico del agua, que es el fundamental para poder entender cómo es que se va a dar el tema del pH. Va. Entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí? Fíjense bien, pues. Cuando nosotros estamos hablando del producto iónico del agua, K sub C, ¿verdad? O la constante de equilibrio K sub C dice que es igual al producto de los productos dividido la concentración de los reactivos. Ahí está. Ahora bien, recuerde que cuando nosotros estamos hablando acerca de la constante de equilibrio, la constante de equilibrio es más dada a sustancias que se encuentran en estado gaseoso. A ellas son a las que les aplicamos nosotros la constante de equilibrio cualquiera. Ahora bien, esa constante de equilibrio dice que va a cambiar en términos de cómo cambia la temperatura y cómo cambia la presión, porque son gases. Ahora, ¿qué sucede con las sustancias que se encuentran en otro estado que no sea el estado gaseoso? Como por ejemplo aquí tenemos un líquido y dos acuosos. Vean eso. Entonces, las sustancias que se encuentran fuera del estado gaseoso, se dice que estas automáticamente se encuentran en equilibrio. Y como estas ya se encuentran en equilibrio, entonces de ahí surge una constante que se conoce como la constante del agua o simplemente KW, y la W es precisamente por el nombre en inglés que se le daba al agua, ¿cómo es? No sé si pronuncio bien, water, ¿sí? Entonces de ahí viene la constante de equilibrio. ¿Va? Entonces, ¿qué dice? Que por tratarse de un líquido, entonces ya se encuentra en equilibrio y por consiguiente esta K sub C pasa a denominarse simplemente como una KW. Entonces KW se conoce básicamente como la constante del producto iónico del agua. De ahí, de ese KW, vamos a obtener nosotros muchas otras cosas, como por ejemplo el pH, ¿verdad? Bueno, dudas hasta aquí, chicos. ¿No? Ok, borremos esto entonces. Bueno, veamos lo siguiente entonces. Ahora bien, Carlos, yo tengo una. dime. En la KW, cuando se multiplica el Kc por el H2O, ¿es el H2O solo porque está líquido o es por ser el producto? No, simplemente porque es la sustancia que va a dar origen a lo demás y aparte de eso, recuérdate que esto que está aquí, esto que está acá, ya se encuentra automáticamente en equilibrio. O sea que básicamente cuando nosotros hablamos de la constante
equilibrio del agua o la constante del producto iónico del agua, la constante de ionización del agua, nosotros vamos a decir que es igual a la constante de equilibrio K sub C por la concentración del agua en sí elevado al cuadrado. Pero eso es porque está balanceada la ecuación, ¿va? Pero ahora bien, esto se obtiene básicamente por las concentraciones tanto de los iones OH como de los iones H+. Y si se recuerdan, yo se los dije hace unos días que este ion H+, generalmente se iba a representar como un H3 o más, ¿verdad? Porque es el agua con un protón de más. Eso era lo que representaba ahí, básicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del producto iónico del agua, es básicamente las concentraciones de cada uno de ellos, de cada uno de los iones obtenidos, ¿verdad? Y a eso es a lo que se le conoce como el KW. ¿Y ya? Entonces, ¿estamos bien ahí? Sí, ya, gracias. Sí, ok, va. Entonces, desde ese producto iónico, como les decía, nosotros podemos obtener este concepto del pH. ¿Por qué? Se dice que el producto iónico del agua, KW, a una temperatura de 25 grados Celsius, la concentración, ojo con esto, que esa es concentración, la concentración del H2O de esa ecuación que teníamos nosotros al cuadrado es básicamente 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, que eso es lo que significa aquí, ojo, que no es metros, ni, sino es molaridad, porque es concentración, ojo con eso, ni es masa, ¿verdad? Ok, entonces, el producto iónico del agua, o la KW, eso que ustedes vieron hace un ratito, KW igual a KC por la concentración del H2O elevado al cuadrado. Esto de aquí es lo que vale exactamente este 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. ¿Ya? O sea, ese producto que nosotros tenemos ahí, esa KW, es exactamente igual a eso. O en términos generales, nosotros decimos que el Kc por H2O al cuadrado es exactamente igual a ese 1 por 10 a la menos 14 por molar al cuadrado. ¿Sí? Va, esos son datos generales, o sea, eso es para pura parte de la teoría. Ahora bien, ¿qué sucede entonces cuando nosotros venimos y obtenemos o queremos obtener la molaridad? Básicamente, fíjese bien, pues, KW para nosotros también, ojo con esto, eso lo vimos hace un ratitito, KW no es más sino el producto de H3 o más, la concentración de los iones H3 o más, por la concentración de iones OH menos. ¿Sí? Eso es igual, eso es KW. Ahora bien, si nosotros venimos y queremos obtener cuánto es la concentración de cada uno de estos iones en el agua pura, ¿sí? El agua que no contiene nada más que iones, que hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, pues nosotros solo somos un pequeño espejo matemático acá y encontramos que como los dos iones presentan la misma concentración porque no tiene, el único exponente es 1 en la concentración, ¿verdad? Entonces nosotros por eso decimos que H3O más y OH menos es exactamente la misma concentración. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que H3O más, la concentración de él es exactamente igual a la raíz cuadrada de KW, siendo KW 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, ¿cuánto es? Es básicamente 1 por 10 a la menos 14 molar, perdón, a la menos 7 molar, ¿verdad? Porque es por la raíz cuadrada, ¿no? A las menos 7 molar, ahí está. Eso significa que en el agua pura, ojo con esto, en el agua pura, la concentración de iones de hidrógeno, o sea, el H3O más, que es lo mismo a la concentración de H más, ¿verdad? Es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Y la concentración de los iones OH menos o hidroxilo es exactamente igual también a 1 por 10 a la menos 7 molar en el agua pura. O sea que cuando el agua pura se ioniza, genera dos iones. El ion H más o H3 o más y el ion OH menos. Y la concentración en cada uno de ellos es exactamente igual. Y como es exactamente igual la concentración de iones en ambos casos desde el punto de vista de Arrhenius,
entonces se dice que esa disolución es una disolución neutra. O sea, no es ni ácida ni básica, ¿ya? Porque tiene la misma concentración. Ahora, ¿qué sucede cuando una sustancia varía esas concentraciones? Entonces, si aumenta la concentración de iones H más que OH menos, entonces la sustancia es ácida. Si la concentración de iones OH menos es mayor que la de H más, entonces es una sustancia básica o también llamada alcalina. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profe, Dime. una cosa, hablaste de la ionización del agua, o sea, ¿qué es lo que ocurre como que en ese proceso, por ejemplo? ¿Y por qué es que tipo cuando ionizamos el agua sabe diferente? O sea, ¿cuál es la diferencia en la composición? Pues no tendría que haber ninguna diferencia, porque en términos de concentración estás obteniendo la misma cantidad de H más y OH menos. Entonces, en ionización no existe una diferencia de que si cambia de sabor o algo así, no, porque es totalmente neutra. Estamos hablando de agua pura. Ahora Ujú. bien, recordate que existen otros tipos de sustancias conocidas como agua dura, por ejemplo, que es aquella que tiene muchas sales disueltas, como las que se extrae directamente de pozos. Y esas tienen un sabor característico porque tienen sales disueltas. Entonces la concentración de sales va a variar en términos del agua pura. Ok, va. ¿Ok? Gracias. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Estamos bien Sí, hasta yo, ahí? Carlos, una Dime, duda. Es que dime, Jopa. es un poco más externa. Yo había escuchado de como agua pesada, que era como agua más densa, pero no me recuerdo qué era el compuesto químico que tenía extra. Pero es que, por ejemplo, te digo, existe en términos de agua normal, agua que tú bebes, es agua dura o agua suave o blanda, le llaman también. Ahora, aparte existen otros compuestos, ¿verdad? Como por ejemplo, hay un agua que ahorita se me fue el nombre, es una composición de dos ácidos y que generalmente se utiliza para tratar metales, para separar metales, pero ahorita se me fue el nombre. Sí tiene el nombre de agua, pero es precisamente por el tipo de compuesto que se forma, pero realmente agua como tal, así como nosotros la conocemos, no es, sino es una mezcla de dos ácidos. Ok, ok. ¿Ok? Gracias, Carlos. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿más dudas, chicos? Va, ¿no? Voy a borrar entonces. Sigamos. Entonces, les decía, en términos de la concentración, entonces, si la constante de equilibrio del agua o la constante de ionización del agua es 1 por 10 a la menos 14, eso significa que cuando nosotros analizamos la ionización del agua, no vamos a poder obtener una concentración más allá de esa que nosotros definimos como la KW. Eso significa que el rango menor que nosotros vamos a encontrar de concentración va a ser a la -1 y el mayor que vamos a obtener es a la -14. O sea, ese es el rango, hasta ahí va. Ese rango específico, a ese es el que se le llama generalmente el pH, ¿verdad? O potencial de hidrógeno o la cantidad de iones H más que van a estar en una disolución. Ahora bien, cuando nosotros vemos ese tipo de concentración, como les decía, en el caso del agua, ¿verdad? Nuevamente, la concentración de iones H3 o más, o que es lo mismo a la concentración de H más, o sea, por si en algún momento escribo dos cosas diferentes, pero ustedes saben que es exactamente lo mismo, esto es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, ¿verdad? Y que la concentración de OH menos es exactamente igual a lo mismo en el agua, la constante de ionización del agua, ¿verdad? Aquí. Va. Ahora, si yo quiero calcular el pH de estas sustancias, ¿va? ¿Cómo yo puedo calcular el pH? Pues usted aquí ya tiene la ecuación. Dice que para poder calcular el pH es igual al menos logaritmo base 10, ¿verdad? El logaritmo que tiene la calculadora de este valor precisamente, de 1 por 10 a la menos 7. Y eso es exactamente igual a 7. Por lo tanto, el agua pura, tiene un pH igual a 7, que a ese es el que se le conoce como el valor neutro, ¿verdad? Ahora, si empieza a variar, entonces ahí es donde va a cambiar. Por ejemplo, si empieza a aumentar
aumentar la concentración de iones H3 o más, entonces se convierte en un ácido. Si empieza a aumentar la concentración de iones OH menos, entonces es un básico o alcalino. Y lo podemos calcular de la misma manera. Aunque, ojo con esto, estoy hablando de pH ahorita y el pH o potencial de hidrógeno, ¿verdad? Entonces yo lo puedo medir de esta manera. Pero existe otro que se llama el pOH, que básicamente lo que mide es la concentración de iones OH menos. ¿Sí? Ahora bien, algo bien importante es esto, que cuando yo sumo el pH con el pOH, lo que yo obtengo es 1 por 10 a la menos 14 en concentración. ¿Sí? O sea que no puedo encontrar un valor más grande que ese, como yo les decía, porque esto es la constante de ionización del agua, ¿verdad? Esto, la suma del pH con el pOH, porque me está midiendo exactamente la concentración de cada uno de los iones. Y la suma de eso es exactamente igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Puedo borrar lo que tengo en pantalla? Sí. Ok. Va. Veamos. Calculemos entonces algo de esto. Aquí está la otra que les quería mostrar. Miren esta escala. Esta es la escala gráfica de las sustancias. Por ejemplo, para nosotros, 7 es neutro. Eso significa que la concentración de H3 o más, perdón, ahí se lo voy a corregir, de H3 o más es igual a 1 por 10 a la menos 7. Y la concentración de OH menos es exactamente igual, 1 por 10 a la menos 7. Fíjense bien ahí. Ahora bien, si nosotros empezamos a variar, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar valores. Por ejemplo, en este caso es ácido, todo lo que está menor a 1.7. Y entonces eso significa que aquí la concentración de los iones H3 o más, ¿sí? Este aproximadamente sería 1 por 10 a la menos 1. Aquí. Y si llegáramos aquí, por ejemplo, esto sería la concentración de H3 o más. Eso sería 1 por 10 a la menos 14. ¿Verdad? Y así es como se irían los valores. Entonces, todo de aquí para acá ácido y todo de aquí para acá alcalino o básico. ¿Verdad? Veamos esto. ¿Y qué sustancias se encontrarán ahí? Por ejemplo, miren, el jugo de limón más o menos un 2.3. La cerveza más o menos estaría como 4.7. La leche un 6.3 más o menos, ¿verdad? La sangre es ligeramente alcalina, ¿verdad? Un 7.3. El agua salada, el agua de mar, por ejemplo, aproximadamente 9, es alcalina. El amoníaco, que es la sustancia que dijimos la otra vez, ¿verdad? La sustancia que se encuentra en el líquido para vidrios, por ejemplo, un 11.3 más o menos. ¿Okay? Diferentes sustancias y su pH, ¿verdad? Y más o menos poder identificar nosotros en dónde se encuentra la concentración, ¿verdad? Ahora bien, algo importante aquí, fíjese bien, pues, quiero que lo veamos. Yo sé que aquí, el pH es exactamente igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones H3 o más. ¿Sí? Ese es la ecuación para poder nosotros calcular el pH. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo el pH? ¿Cómo calculo yo la concentración de esos iones H3 o más? ¿Dónde están los matemáticos aquí? A ver, pues, a partir de esa ecuación, ¿cómo calculo yo teniendo el pH? ¿Cómo calculo yo la concentración de los iones? A ver, los matemáticos, ¿dónde están? A ver, Rafa, eh, Stephanie. A ver, ¿cómo encontraría eso? Diana.
Jorge, vamos a ver, Víctor. A ver, pues ya mencioné los nombres. ¿Cómo le haría para calcular la concentración de los iones a partir del pH? Conociendo yo el pH. Escucho. Escucho. Yo creo que yo sé, Carlos. Dale, 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 Julián. Sería 10 elevado a la cantidad de pH. O menos 10, creo. No, no estoy seguro si es menos 10 o 10, pero 10 elevado a la cantidad de H, de pH. Va, ¿cómo? Va. Por ejemplo, 10 elevado a la menos el pH. Así, va. Veamos pues. Si yo empiezo, yo indico, por ejemplo, aproximadamente el jugo de limón, dijimos que por la posición es un 2.3 de pH. Si yo quiero encontrar la concentración de iones H3 o más, entonces sería 10 menos 2.3. ¿Cuánto sería eso? A ver, calculadoras en mano. Recuerde que este 10 es el inverso del logaritmo. Entonces, en su calculadora ustedes tienen la tecla logaritmo y sería el inverso, que sería por 10, que les aparece ahí. ¿Sí? ¿Cuánto les dio eso? ¿Cuánto dio entonces? Recuerden, en la segunda función, en sus calculadoras, yo, por ejemplo, aquí miren, vamos a ver, lo voy a poner yo enfrente. Aquí tiene la tecla logaritmo, mire, y en la segunda función de la tecla logaritmo, usted tiene por 10. Entonces sería, vamos a ver, la segunda función de menos 2.3. Y sería aproximadamente la concentración. A mí me dio esto. 5.01 por 10 a la menos 3. ¿Les dio a ustedes lo mismo? ¿Sí? Entonces, usted puede calcular la concentración de los iones a partir del pH o a partir de la concentración usted podría calcular el pH. Por ejemplo, en este caso, menos el logaritmo de 5.01 por 10 a la menos 3, que sería la concentración, y le va a dar aproximadamente, ¿cómo se llama? 2.3 que nosotros habíamos colocado ahí, ¿verdad? Si usted quiere corroborar, hacerlo a la inversa para poder calcular el pH a partir de la concentración. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Correcto, Ian, gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces, ahí tenemos el concepto del pH, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el pOH? Les decía ¿cómo se llama? En la unidad anterior o lo que mencioné anteriormente. Les decía que básicamente es el potencial de iones OH-, ¿verdad? O sea, es la cantidad de iones OH-, la concentración de ellos, que se encuentra en una disolución, que es complementario básicamente al pH, ¿verdad? Entonces, se calcula exactamente de la misma forma que el pH, ¿verdad? Utilizando la ecuación logarítmica menos el logaritmo base 10 de la concentración de los iones OH-, ¿verdad? Y entonces, desde ahí, nosotros podríamos decir que el producto de las concentraciones iónicas nos da exactamente KW. Y sumando pH más pOH, nosotros tendríamos el valor máximo de pH, ¿verdad? Que sería 14. Pues me dicen cuándo para cambiar.
Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Listos, pasamos. Va. Ahora, una condición particular es que generalmente esto dice que esto funciona cuando estamos a una temperatura aproximada de 25 grados Celsius o en términos generales, cuando usted lea algún problema que dice a temperatura ambiente, generalmente la temperatura ambiente que se toma en términos químicos y físicos es esta, ¿verdad? 25 grados Celsius. Ok, a ver, pues, vea el siguiente problema que les tengo planteado. Dice, calculemos el pH de una disolución que está en forma acuosa, o sea que en agua se va a ionizar. Y dice que el pH es de 12.6. Y nos piden cuál sería la concentración de iones OH menos y el pOH a esa temperatura. ¿Ok? Va. ¿Cómo lo calcularían? A ver, escucho. ¿Cómo calcularían eso? Despejo la ecuación que nos dio hace un rato. Ajá, ¿cuál? ¿Cuál de todas? Porque ya vimos varias. De primero tenemos la del pH, que es menos logaritmo de lo del H3 o más, de la concentración del H3 o más. Ok. Entonces tendríamos que calcular la concentración del H3 o más. Pero esa no te la están pidiendo. Y entonces después despejamos, pero después de la ecuación de la concentración que dice H3 o más por la concentración de OH menos, que es igual a 14 menos de 10 menos 14 m al cuadrado. De ahí despejamos la concentración del OH. Ok, un poco más sencillo. Miremos, a ver, pues, ustedes recuerdan que les dije pH más pOH, esto debe ser igual a 14, ¿cierto? O sea que estoy hablando del valor de pH y pOH. Yo ya tengo pH, entonces yo sería 14 menos el pH y encuentro el pOH. Eso significa que 14 menos 12,6. ¿Eso sería cuánto? 1.4. 1.4 y eso es igual al pOH. O sea que tengo un pOH de 1.4. Ahora bien, yo tengo que el pOH es exactamente igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones OH menos. Y como me está pidiendo que calcule la concentración de iones OH menos, despejo aquí, yo tengo que la concentración de iones OH menos es exactamente igual a 10 a la menos el pOH. Y esto sería igual a ver, ayúdame con su calculadora, 10 elevado a la menos 1.4. Eso significa que la concentración de iones OH menos sería igual a cuenta les dio. ¿Cuánto les dio? 0.04. Pero no estoy seguro porque es que no tengo calculadora. Bueno, colocándolo en notación científica, a mí me dio 3.98 por 10 a la menos 2 molar. Que sería lo mismo a lo que dice Julián, que sería 0.0398, ¿no? Utilizando dos decimales como lo hemos trabajado, 0.0398 molar. Esa sería la concentración de iones OH menos en una disolución cuando el pH es, cuando el pH es 12.6 y el pOH es 1 por 10 a la menos, 3.98 por 10 a la menos 2. Ahora pregunto, ¿esta sustancia es ácida o básica?
A ver, escucho. Guillén, pregunto, ¿esta sustancia es ácida o básica? No sería ácida, ¿Por qué? porque es muy bajo. Ok, muy bien. Diego López, ¿es ácida o es alcalina? ¿O básica? Am, yo creo que. Es que no me acuerdo. Creo que es ácido porque es más de 7. Ok, entonces ya van dos que dicen que es ácida. Ok, Sol, ¿es ácida o básica? Ah, yo Te creo agarré fly. que es básica porque había dicho que cuando tenía más de 7 de pH era básica. Ok, Centenito, ¿qué es ácida o básica? Pues de la forma en la que lo dijo Sol, sí tiene sentido, el pH es 12.6 y si es más de 7, sí es básica. Va, veamos. Yo a ustedes les puse esto. Voy a regresar aquí. Miren, les coloqué esta diapositiva. Voy a borrar lo que ya hicimos. ¿Ok? ¿Qué es entonces? Si el pH era 12.6, o sea, básicamente estamos aquí, miren, en esta región. Entonces es básica, no es ácida, ¿ok? Los valores menores a 7 es ácida, mayores a 7 son básicas, ¿ok? Bueno, por hoy me quedo hasta ahí, chicos. Solo ahí se recuerdan, hoy tienen que subir su tarea de la tarea número 1, la hoja de trabajo número 1. Y, ¿cómo se llama? Y hoy subo la tarea número 2 para que ya la tengan disponible ahí en la plataforma, ¿ok? Y que vamos a seguir trabajando durante esta semana. Deseo que tengan un excelente día. Qué gusto haberlos visto, aunque sea así detrás de la pantalla. Chao, pues. Hasta luego. Adiós, Carlos.